Bienvenidos al último vídeo de alta intriga y política que nos trae Washington by Night, o Washington Nocturno. Este último vídeo tratará sobre los aspectos de narración del suplemento y cómo llevarlo a una partida. Aquí en este capítulo 5, círculos dentro de círculos, nos introducen los principales mapas, ¿no?, de relaciones en torno a los personajes. Por ejemplo, los agentes del príncipe Videl, Jack, Carla Dobson y Gino Martinelli, los más importantes. Sus hijas. Un poco extraño, ¿no?, dedicarle solo una página a esto, pero tiene una relación interesante. La capilla Tremer. Esto, por ejemplo, sí que lo veo bastante complejo y merece la pena estudiarlo, ¿no? Porque los Tremer son uno de los clanes más importantes de la ambientación. Como todo gira en torno al pontífice y a Elena. Por otro lado, parece que ninguno confía, todo el mundo siente desprecio, ¿no?, disgusto por Hans Smith. Y otros círculos importantes son la primogenitura y las arpías, que incluso tienen más influencia que la primogenitura en esta ciudad, donde está Elena, la gente, las dos hijas de Marcus, el otro Tremere, con Rose y la Maccabian Cassandra. Y bueno, los anarquistas y los arcontes. Los arcontes, falsos arcontes de el colgado del hippie Gangrel. Los anarquistas asiduos al purgatorio serían los que se pasan por el club del vikingo. Y conexión con otras líneas de juego, con otras ambientaciones. Aquí te ponen, ¿no?, te describen brevemente la importancia de los hombres lobo, que está más desarrollada en un suplemento que salió antes que este, llamado Túmulos, lugares de poder, que describía una manada de hombres lobo asentada en Washington. Y bueno, ya último capítulo, historias de Washington. ¿Cómo jugar una partida? Este es un nocturno extraño en comparación con la parte de nocturnos de segunda edición. En mi opinión, casi todos los nocturnos solían traer aventuras bastante malas. En unos pocos, como Montreal o Chicago, en lugar de traerte una aventura al final del libro, incluía ganchos de un párrafo o a veces de algunas páginas para hacerte tú una aventura en base a algunas breves ideas. Y esto es lo que hace Washington. Y para mí esto es mucho más interesante que te traigan una aventura que vas a jugar una vez y que muchas veces no es muy buena o muy interesante. Y aquí lo que te ponen es un capítulo de unas 20 páginas, que es el último, sobre pequeñas ideas o pequeñas introducciones para historias. Por ejemplo, las dividen en varios temas y a cada tema le dedican pues unas 10 ideas. Por ejemplo, basadas en Washington. Te dan algunas ideas como plasmar, cómo darle vida y profundidad a la ciudad, darle ese carácter, ¿no?, que no tienen las demás. Basadas en otros personajes. ¿Cómo conocer otros personajes? Pues quizás se encuentran con una ghoul o les pide ayuda el Lincoln anacrónico o uno de los Nosferatu les ofrece trabajar con él, o la niña Gangrel, Melissa, les pide que cuiden uno de sus gatos. Son pequeñas historias que realmente ninguna de ellas da para una crónica, pero que sí que sirven para darle color a una partida, ¿no?, darle un poco de vida a los personajes no jugadores. Luego estas son quizás más interesantes, los secretos de la ciudad, historias basadas en las mentiras que cuentan sus personajes, el dios serpiente, la adopción, el desconocido, el pozo de la serpiente. Aquí vemos que realmente solo hay una trama principal, que es la de Marcus Vitel y su gran mentira, su gran secreto, que sea en la sombra, con contactos en el Sabbat, infiltrado en la ciudad y fingiendo o pasando por un Ventru. Pero hay otras tramas menores que son las que te intentan sugerir, principalmente la de la corrupción de los seguidores de Seth que se están infiltrando en los barrios del nordeste y del sureste, y la guerra contra los lupinos, los hombres lobo, los agentes de negro de la tecnocracia. De hecho, hay una aventura, una idea de aventura que implica a Interacción X y a sus cyborgs, como si los personajes se hubieran dado con una célula, una amalgama tecnocrática. También hay ideas curiosas sobre alimentación, ¿no?, sobre cómo
Los personajes pueden incluso dar con algún grupo de cazadores del gobierno, del FBI, agentes gubernamentales investigando a las desapariciones, a los vampiros, elementos de la CIA, ¿no? Por ejemplo, aquí te mencionan que, claro, que podían estar entrar en contacto con algún agente del gobierno. ¿Qué más? Ideas relacionadas con la mascarada, con lo extraño. Como veis, cogen varios temas y a cada uno le dedican un montón de ideas. Yo creo que no todas, algunas incluso ya se han quedado muy antiguas, pero son bastante aprovechables. La boda, por ejemplo, la que mencionaba, la boda entre los personajes, entre Angelique y Peter, de los Tremet y los Toreador, lo que comentaba de los hitmarks de iteración X, y aquí hay algunas ideas para crónicas un poco más largas. Te ponen espíritus de los caídos, cómo involucrar Wraith, ¿no? Los Wraith que murieron durante la guerra civil levantándose para defender el Congreso y el Capitolio de la injerencia de los vástagos. El ataque de las ratas negras, cómo se puede romper la alianza entre los Nosferatu y los Rehuesos, provocando una guerra en el submundo, en el subsuelo de, de la ciudad. Y aquí te recomiendan, aquí parecen samuráis, parecen túmulos, lugares de poder. ¿Qué más? Otra idea de historia, de crónica. Llegan Justicar. En este momento solo se conocía en profundidad a Madame Gill, de Corazones Sangrientos, Diablería en Inglaterra. Bueno, pues, ¿qué pasaría si un Justicar comenzara a investigar a Marcus Vitel? Igual, hay que recordar que los Justicar ya ejecutaron al anterior príncipe, a Melinda, por su injerencia, su involucración excesiva en la oficina, el despacho del presidente. Luego otro tipo mezclando a los personajes con suprimir el lanzamiento o la invocación de demonios por parte del tremer nazi Hans Schmidt. Una ciudad sitiada, la guerra contra el Sabbat. Y luego ya la última que te dan es el brillo rojo de los cohetes, que es que pasaría si realmente Marcus Vitel consiguiera los códigos de lanzamiento nucleares y comenzara a prepararse para lanzarlos. Se desataría un holocausto nuclear, ¿no? Bombardearía Londres para matar a Mitres, bombardearía Rusia para matar a Baba Yaga, seguramente Chicago también para acabar con Elena y Menele. Se desataría un infierno nuclear y sin duda el mapa del juego, el mapa del mundo de tinieblas cambiaría. Y eso es todo. Como veis, un libro muy muy centrado en Marcus Vitel, en una trama que de hecho fue una trama argumental que fue principal en las novelas de Clan, así que realmente este libro, pues, por así decirlo, en el canon solo estuvo vigente durante 4 años, 3 o 4 años, desde el 95 hasta el 98-99. Ha sido actualizado esta ambientación, ¿no? este escenario en el diario La Yihad de Beckett, publicado en 2017. Y después de las novelas de Clan vimos que Sasha Vicos se hacía con el arzobispado, la ciudad caía en manos de Sabbat, salvo por los Tremer que aguantaban en la capilla. Pero en quinta edición, tras el diario Yihad de Beckett, vemos que Marcus Vitel reaparece, resurge de entre las cenizas y se declara emperador de Washington, por encima de la camarilla, por encima del Sabbat, el verdadero poder en la sombra de Washington. Y bueno, eso es todo. Es un libro difícil de conseguir, la verdad. Yo he conseguido esta reedición, que fue una tirada que hicieron al final de la factoría. Fijaos que ni siquiera son iguales, no traen publicidad, las imágenes están un poco desenfocadas, fruto de haber sido impresas en imprenta digital al principio cuando estábamos probando. Tampoco la portada es de cartón, como las hacía la factoría, que las hacía en cartón duro, ¿no? Estas son flexibles, fotográficas. Es una foto, se puede doblar. Luego tarda en volver a su sitio, pero es flexible. Y bueno, pues eso, os animo. A mí me parece un muy buen suplemento. No tan bueno como Montreal o Chicago de esta edición, o como México, el Cairo y Nueva York, que para mí son los que están por encima, pero sí que bastante mejor que los otros 7 u 8 suplementos de segunda edición, como Milwaukee, Nueva Orleans, Berlín o
¿cómo se llama? Colonia Siniestra. Creo que es un suplemento que plantea tramas muy, muy, muy políticas, donde el horror es donde el terror vampírico, por así decirlo, donde las tramas no están en criaturas ancestrales y males sobrenaturales como antidiluvianos o criaturas enterradas en la ciudad de un poder inconmensurable. No, sí, el terror es mucho más sutil, es más político, más de que los personajes se vean enmarañados en redes, en telarañas de manipulaciones y de intriga. Un tipo de partidas que yo creo que va mucho con vampiro, pero muy poco jugadas. Yo, por ejemplo, sí que estoy jugando una partida así en el foro, en Ormeul, y me encanta. Es un tipo de historia que a mí me gusta mucho y creo que el vampiro se presta a jugar y a contar. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este análisis. Ya sabéis que más información y trasfondo en el foro de Web Vampiro, donde tenemos una reseña y un análisis del libro que podéis entrar a comentarlo. Y eso es todo. Ya me quedan muy, muy poquitos nocturnos por analizar y por representaros. Creo que solo me quedan Berlín y Colonia Siniestra. Hasta luego.